Voy a empezar este video diciéndote algo que probablemente ningún médico te ha dicho jamás en una consulta de 12 minutos. No todos los análisis médicos que te hacen después de los 60 años son útiles. Algunos son innecesarios. Algunos producen ansiedad sin beneficio real. Algunos llevan a procedimientos adicionales que tienen más riesgo que el problema que estaban buscando. Y algunos, francamente, los pido yo cada vez menos en mi consulta privada, porque la evidencia científica acumulada en las últimas 2 décadas ha cambiado profundamente la forma en que los geriatras pensamos sobre el sobrediagnóstico, el sobretratamiento y el daño que pueden producir las pruebas innecesarias en personas mayores. Hoy te voy a hablar de 5 análisis médicos específicos que como médico geriatra yo personalmente no me haría después de los 60 años en condiciones rutinarias, salvo indicación clara. No te estoy diciendo que sean inútiles para todos los pacientes. No te estoy diciendo que tu médico esté equivocado si te los pide. Te estoy diciendo que en muchos casos, especialmente en adultos mayores asintomáticos, estos análisis hacen más daño que beneficio. Y la mayoría de los pacientes no recibe esa información antes de aceptarlos. Hoy vas a recibirla. Antes de continuar, quiero ser muy claro contigo. Lo que vas a escuchar es información educativa basada en evidencia científica publicada por organizaciones como la US Preventive Services Task Force, la American Geriatric Society, la iniciativa Choosing Wisely y múltiples sociedades médicas internacionales. No reemplaza el criterio clínico de tu médico tratante. Cada paciente es único. Cada historia familiar es distinta. Cada combinación de síntomas, medicamentos y riesgos personales requiere una decisión individualizada. Lo que hoy te explico son criterios generales que se aplican a la mayoría de los adultos mayores asintomáticos, no a casos específicos con factores de riesgo aumentados. Soy médico geriatra. Llevo más de 20 años acompañando a adultos mayores en consulta. Y te puedo decir con sinceridad lo siguiente. La medicina moderna ha desarrollado una capacidad impresionante para hacer pruebas, pero ha desarrollado mucho menos su capacidad para decidir cuándo no hacerlas. El resultado es que millones de adultos mayores en el mundo hispanohablante reciben anualmente pruebas que, en su contexto clínico, no aportan beneficio neto. Y cuando esas pruebas dan resultados anormales, lo cual ocurre con frecuencia simplemente por la edad, se desencadenan cascadas de pruebas adicionales, biopsias, procedimientos invasivos y ansiedad sostenida que muchas veces terminan dañando más que ayudando. En los próximos minutos te voy a explicar las 5 pruebas que yo, como médico, no me haría rutinariamente después de los 60 años. Y voy a explicarte exactamente por qué, con evidencia científica detrás de cada una. Quédate hasta el final, porque también voy a explicarte cuáles son las 5 pruebas que sí me haría sin dudar, las que realmente aportan información valiosa y pueden cambiar la trayectoria de tu salud durante los próximos 20 años. Análisis 1. Antígeno prostático específico de rutina en hombres mayores de 70. El primer análisis es el antígeno prostático específico, conocido como PSA, hecho de forma rutinaria en hombres asintomáticos mayores de 70 años. Esta es probablemente una de las pruebas más controvertidas de la medicina moderna, y voy a explicarte por qué. El cáncer de próstata, especialmente después de los 70 años, es muy frecuente, pero la mayoría de los cánceres de próstata diagnosticados en esa edad crecen tan lentamente que el paciente fallece de otras causas mucho antes de que el cáncer llegue a producir síntomas clínicos. Es lo que se llama cáncer indolente. El problema es que cuando un PSA sale elevado, eso desencadena una cascada de biopsias, resonancias y muchas veces tratamientos como cirugía radical o radioterapia.
y esos tratamientos tienen consecuencias serias en hombres mayores, incluyendo incontinencia urinaria, disfunción eréctil y deterioro de calidad de vida. La US Preventive Services Task Force, que es uno de los organismos más rigurosos del mundo en evaluar la evidencia preventiva, recomienda en hombres asintomáticos mayores de 70 años no realizar PSA de rutina, porque el balance beneficio-daño es desfavorable en esa edad. Un metaanálisis publicado en JAMA Internal Medicine encontró que en hombres mayores de 70 años asintomáticos, el cribado rutinario con PSA reducía la mortalidad por cáncer de próstata en menos del 1%, pero aumentaba significativamente la incidencia de complicaciones por sobretratamiento. La excepción es cuando hay síntomas específicos, antecedente familiar fuerte o expectativa de vida superior a 10 años con buena calidad. En esos casos, la decisión es individualizada. Te voy a contar de un paciente, don Mariano, 76 años, de Madrid, España. Don Mariano llegó a mi consulta angustiado porque su médico de cabecera le había hecho un PSA de rutina, sin síntomas, y le había salido en 7.4. Lo derivaron al urólogo, le hicieron una biopsia transrectal con 12 muestras y diagnosticaron un cáncer de próstata de bajo grado, un Gleason 6, completamente indolente. Le ofrecieron prostatectomía radical o radioterapia. Don Mariano, cuando llegó a mi consulta, tenía buena salud general, sin síntomas urinarios, una expectativa de vida razonable de quizás 10 a 12 años. Le expliqué que en su caso específico, la opción de vigilancia activa, sin cirugía ni radioterapia, era completamente legítima y respaldada por las guías internacionales. Hablamos largo, le di tiempo para decidir, eligió la vigilancia activa. 4 años después, su PSA había subido ligeramente a 9, y la nueva resonancia mostraba un tumor que seguía siendo de bajo grado. Don Mariano vive bien, sin incontinencia, sin disfunción eréctil, sin deterioro de su calidad de vida. La pregunta que me hago, y que de algo a sus colegas, es cuántos hombres como don Mariano han sufrido cirugía innecesaria por una prueba que no debió hacerse en su contexto clínico. Análisis 2. Mamografía rutinaria anual en mujeres mayores de 75. El segundo análisis es la mamografía rutinaria anual en mujeres asintomáticas mayores de 75 años. Te aclaro de inmediato. La mamografía es una herramienta extraordinariamente valiosa entre los 50 y los 74 años, y ahí no se discute. La controversia empieza después de los 75. Las guías de la American Geriatric Society y el American College of Physicians sugieren que después de los 75 años, en mujeres asintomáticas con expectativa de vida limitada por otras condiciones, la mamografía rutinaria deja de aportar beneficio claro. El cáncer de mama, detectado en mujeres muy mayores, muchas veces es de crecimiento lento, y como en el caso de la próstata, la paciente puede fallecer de otras causas antes de que el cáncer produzca síntomas. Además, los falsos positivos aumentan, las biopsias innecesarias también, y la ansiedad asociada es real. Un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association siguió a 12.200 mujeres mayores de 75 años durante 10 años. El cribado anual con mamografía no redujo la mortalidad específica por cáncer de mama, pero sí aumentó significativamente las biopsias por hallazgos benignos y la ansiedad asociada al diagnóstico inicial. La excepción importante es cuando hay buena expectativa de vida, antecedente familiar fuerte, mutaciones genéticas conocidas como BRCA o síntomas específicos. En esos casos, la decisión es individualizada con tu ginecólogo o tu oncólogo. Análisis 3. Tomografía computarizada coronaria de rutina sin síntomas. El tercer análisis
es la tomografía computarizada coronaria con cálculo de calcio coronario, hecha de forma rutinaria en adultos mayores asintomáticos sin factores de riesgo claros. Esta prueba ha ganado popularidad en los últimos años, y muchos pacientes la solicitan pensando que es una herramienta inocua de prevención. La realidad es más compleja. El problema fundamental es que después de los 65 o 70 años, casi todos los adultos tienen algo de calcificación coronaria. Eso es una característica del envejecimiento normal del sistema vascular. Si haces una tomografía coronaria a un grupo grande de adultos mayores asintomáticos, vas a encontrar calcio coronario en una gran mayoría, y eso desencadena cascadas de pruebas, prescripciones de estatinas, que quizás no eran necesarias en ese paciente específico, y ansiedad sostenida. Un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology mostró que en adultos mayores de 70 años asintomáticos, el cálculo de calcio coronario rutinario no mejoró los resultados clínicos a 10 años, pero sí aumentó las prescripciones farmacológicas y los procedimientos invasivos posteriores. La excepción es cuando hay síntomas torácicos, antecedente familiar fuerte de eventos cardiovasculares prematuros, o factores de riesgo no controlados como diabetes severa o hipertensión muy mal controlada. En esos casos, la prueba puede ser útil para decisiones específicas. Te voy a contar otro caso. Doña Lucía, 73 años, de Buenos Aires, Argentina. Doña Lucía estaba completamente asintomática. Hacía caminatas diarias. Tenía un perfil lipídico levemente elevado, pero dentro de rangos manejables. Presión arterial bien controlada y no tenía antecedente familiar de eventos cardiovasculares prematuros. Una clínica de prevención le ofreció una tomografía coronaria con cálculo de calcio. Aceptó. Le salió un puntaje moderado, normal para su edad, pero la clínica le sugirió iniciar estatina inmediatamente, una prueba de esfuerzo y una resonancia cardíaca de seguimiento. Cuando llegó a mi consulta para una segunda opinión, revisamos juntos la evidencia. Su riesgo cardiovascular, calculado por las herramientas validadas, era bajo. La tomografía no había cambiado eso. Simplemente había confirmado que tenía calcificación normal para su edad. Decidimos no iniciar estatina, mantener su rutina de caminatas diarias, dieta mediterránea y reevaluar anualmente con análisis de sangre simples. 5 años después, doña Lucía sigue activa, sin eventos cardiovasculares, sin medicación cardiovascular adicional. La prueba que le hicieron no le aportó beneficio neto. Análisis 4. Cololoscopia de rutina en mayores de 75 sin antecedentes. El cuarto análisis es la colonoscopia de cribado rutinario en adultos mayores de 75 años sin antecedentes personales ni familiares de cáncer colorectal. La colonoscopia entre los 45 y los 75 años es una herramienta preventiva muy poderosa, y ahí no se discute. El debate empieza después de los 75. Las guías de la US Preventive Services Task Force y de muchas sociedades de geriatría recomiendan que después de los 75 años, la decisión de continuar con colonoscopias rutinarias sea individualizada, según la expectativa de vida, los factores de riesgo personales y los riesgos del propio procedimiento. La colonoscopía en adultos muy mayores tiene riesgos no triviales, incluyendo perforación intestinal, sangrado, complicaciones anestésicas y deshidratación severa por la preparación intestinal. Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine analizó los riesgos y beneficios de la colonoscopía en adultos mayores de 75 años y encontró que en pacientes asintomáticos sin antecedentes, los riesgos del procedimiento superaban los beneficios potenciales en una proporción significativa de casos. La excepción es cuando hay síntomas digestivos nuevos, antecedente personal de pólipos,
antecedente familiar fuerte o resultados previos anormales que requieren seguimiento. En esos casos, la decisión es individualizada con tu gastroenterólogo. Análisis 5. Perfil hormonal completo de rupina sin síntomas claros. El quinto análisis es el perfil hormonal completo, incluyendo testosterona en hombres, estrógenos en mujeres, hormonas tiroideas extendidas, cortisol e insulina, hecho de forma rutinaria en adultos mayores asintomáticos. Esta práctica se ha vuelto popular en algunas clínicas privadas que ofrecen paneles hormonales amplios como herramienta de antienvejecimiento. La evidencia científica detrás de la utilidad clínica de estos paneles en adultos mayores asintomáticos es muy débil. Después de los 60 años, los niveles hormonales naturalmente cambian. La testosterona masculina baja gradualmente. Los estrógenos femeninos están en niveles muy bajos después de la menopausia. La función tiroidea puede mostrar variaciones menores. Los niveles de cortisol e insulina varían durante el día. Si haces un panel hormonal completo en un adulto mayor sin síntomas, vas a encontrar muchos valores fuera del rango ideal para alguien de 30 años. Y eso lleva a tratamientos hormonales que tienen riesgos serios, incluyendo eventos cardiovasculares, riesgo oncológico y desequilibrios metabólicos. Las guías de la Endocrine Society y de la American Geriatric Society recomiendan que los análisis hormonales se hagan dirigidos por síntomas específicos, no como cribado rutinario. La excepción es cuando hay síntomas claros, como fatiga extrema, pérdida de peso inexplicable, cambios cognitivos significativos o sospecha clínica de patología hormonal específica. En esos casos, los análisis dirigidos son completamente apropiados. Las 5 pruebas que Cine haría sin dudar después de los 60, aquí viene la parte que te prometí al inicio del video. Las 5 pruebas que como médico geriatra sí me haría sin dudar después de los 60 años porque aportan información valiosa con muy bajo riesgo y pueden cambiar la trayectoria de tu salud. Primera, una analítica básica anual completa. Hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, función renal, función hepática, perfil tiroideo simple con TSH, vitamina D, vitamina B12, ferritina y proteína C reactiva ultrasensible. Estos parámetros simples permiten detectar prediabetes, dislipidemia tratable, deterioro renal temprano, deficiencias nutricionales y procesos inflamatorios silenciosos. Es probablemente el conjunto de análisis con mejor relación beneficio-riesgo en toda la geriatría preventiva. Segunda, una densitometría ósea cada 2 a 3 años, especialmente en mujeres después de los 65 años y en hombres con factores de riesgo. La osteoporosis es una de las causas principales de fractura de cadera en adultos mayores, y la fractura de cadera tiene una mortalidad muy elevada en el primer año. Detectarla a tiempo cambia la vida. Tercera, una polisomnografía si tienes síntomas de apnea del sueño. Como te expliqué en el video sobre demencia, la apnea del sueño no diagnosticada es uno de los aceleradores más potentes del daño cerebral en adultos mayores. Y tratarla con CPAP recupera gran parte del riesgo cognitivo. Cuarta, una ecografía Doppler carotídea simple, especialmente si tienes hipertensión, dislipidemia o antecedente familiar de eventos cerebrovasculares. Esta prueba no invasiva, sin radiación, te da información valiosa sobre el estado de tus arterias y permite tomar decisiones específicas. Quinta, una evaluación cognitiva simple anual, como la prueba MoCA o MiniCog, especialmente después de los 65 años. Detectar cambios cognitivos tempranos permite intervenciones que pueden frenar la progresión durante años. Y antes de continuar con las precauciones y el caso final, necesito pedirte algo importante. Si tienes más de 60 años y has llegado hasta este punto del video,
Por favor, pausa un segundo y haz 3 cosas. Primera, escribe en los comentarios tu edad. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? ¿Y cuál de los 5 análisis innecesarios te han hecho recientemente? Esa información ayuda a otras personas como tú. Segunda, dale al botón de me gusta. Cada me gusta hace que el algoritmo de YouTube envíe este video a otra persona mayor de 60 años que está aceptando pruebas innecesarias sin saberlo. Tercera, comparte este video con un familiar o un amigo que esté a punto de aceptar una prueba sin entenderla bien. La información correcta puede prevenir años de procedimientos innecesarios. Vamos a continuar. ¿Quiénes deben tener precaución con estos criterios? Si tienes antecedente personal de cáncer, antecedente familiar fuerte de cáncer en parientes de primer grado, mutaciones genéticas conocidas como BRCA, Lynch o similares, los criterios de cribado son diferentes y debes seguir las recomendaciones de tu oncólogo o genetista. Si tienes síntomas nuevos, dolor torácico, sangrado digestivo, pérdida de peso inexplicable, fatiga extrema, ganglios agrandados, fiebre persistente o cualquier otro signo de alarma, no apliques estos criterios generales. Consulta inmediatamente con tu médico, porque los síntomas cambian completamente la ecuación de cuándo hacer pruebas. Si vives en un país con sistema sanitario distinto al de tus referencias previas, las recomendaciones específicas de cribado pueden variar según las guías locales. Consulta con tu médico tratante para conocer los protocolos aplicables a tu contexto específico. Si tienes muy buena salud general, expectativa de vida superior a 15 años y deseas ser proactivo, hablar abiertamente con tu médico sobre los pros y contras de cada prueba sigue siendo lo más recomendable. Te voy a contar una última historia. Doña Mercedes, 78 años, de Santiago, Chile. Doña Mercedes llegó a mi consulta visiblemente cansada. En los últimos 3 años le habían hecho un BCA en su esposo, una mamografía a ella, una colonoscopia, una densitometría, una tomografía coronaria, un panel hormonal completo, una resonancia abdominal por un hallazgo dudoso de la tomografía y una biopsia gástrica por un hallazgo dudoso de una endoscopia que tampoco había sido necesaria. Estaba agotada. Cada prueba había llevado a otra prueba. Cada hallazgo dudoso había llevado a más ansiedad. Y al final, después de 3 años de procedimientos, ningún hallazgo significativo había cambiado realmente su pronóstico. Le hice una pregunta sencilla. Doña Mercedes, ¿qué calidad de vida quiere tener en los próximos 10 años? Me respondió, doctor, quiero estar tranquila, quiero estar con mi familia, quiero vivir bien. Le propuse algo que pocos pacientes mayores escuchan. Vamos a simplificar. Vamos a hacer solamente las pruebas que realmente aportan valor en su caso. Y vamos a dejar de hacer pruebas que generan más ansiedad que claridad. Su esposo y ella aceptaron. 3 años después, su calidad de vida había mejorado de forma notable. Sus análisis básicos seguían dentro de rangos esperables para su edad. Y la ansiedad asociada a las pruebas había desaparecido completamente. Doña Mercedes me dijo, doctor, lo que más necesitaba era que alguien me dijera que no todo análisis es necesario. Quiero ser muy claro contigo antes de cerrar. Yo no te estoy diciendo que rechaces todas las pruebas que te recomienda tu médico. Yo no te estoy diciendo que tu médico esté equivocado si te pide una de estas 5 pruebas. Yo te estoy diciendo que tienes derecho a entender por qué te piden cada análisis. ¿Qué probabilidades hay de que el resultado cambie tu tratamiento? ¿Qué riesgos tiene la prueba en sí misma? ¿Y qué cascadas posteriores pueden desencadenarse si el resultado sale anormal? Esa conversación, esos 5 minutos extra de explicación que pocos médicos tienen tiempo de hacer en una consulta de 12 minutos, son tu derecho como paciente. Antes de despedirme,
quiero dejarte con una verdad que aprendí después de ver miles de pacientes mayores de 60 años en consulta. Escúchame con atención. La medicina moderna ha confundido durante décadas dos cosas distintas. Hacer más pruebas no es lo mismo que hacer mejor medicina. Más análisis no significan mejor cuidado. Más imágenes no equivalen a más salud. La medicina más sabia, especialmente en geriatría, es la que sabe cuándo hacer una prueba, cuándo no hacerla y cuándo simplemente acompañar al paciente con lo que ya tiene. Yo he visto pacientes a los 80 años deteriorarse por cascadas de pruebas innecesarias. He visto a otros, a los 85 años, mantener una salud excelente porque su médico tuvo el criterio de hacer solamente lo que aportaba valor. La diferencia entre estos dos grupos no es solamente la genética, es el criterio clínico que les acompañó durante décadas. También quiero que recuerdes algo importante. Llegar a los 70, 80, 90 años, con calma, lucidez y calidad de vida no es solamente cuestión de hacerse pruebas. Es la suma de decisiones inteligentes, conversaciones honestas con tu médico y el coraje de preguntar antes de aceptar cualquier procedimiento. Cada vez que tu médico te ofrezca una prueba, tienes derecho a hacer 4 preguntas simples. ¿Por qué me la recomienda? ¿Qué cambiaría en mi tratamiento si sale alterada? ¿Qué riesgos tiene la prueba? ¿Qué cascada de exámenes adicionales puede desencadenarse? Esas 4 preguntas son tu mejor protección contra el sobrediagnóstico, el sobretratamiento y el daño médico no intencional. Ahora, aquí están las 3 cosas que quiero que hagas justo ahora, antes de cerrar este video. Primero, escribe en los comentarios. Dime tu edad, desde qué ciudad nos ves y qué prueba estás considerando hacerte próximamente. Yo leo cada comentario y me ayuda a entender qué temas profundizar después. Segundo, dale al botón de me gusta. Es completamente gratis. Te toma un segundo y le dice al algoritmo de YouTube que envíe este video a otra persona mayor de 60 años que necesita esta información, antes de aceptar pruebas innecesarias. Tercero, haz clic en el video que aparece en tu pantalla en este momento. Hice un video sobre las 5 preguntas que debes hacerle a tu médico antes de aceptar cualquier procedimiento médico después de los 60. Es la continuación perfecta de lo que te acabo de explicar hoy. Cuídate mucho. Cuida ese criterio. Cuida ese cuerpo. Te tienen que durar otros 30 años. Nos vemos en el próximo video.